¿Qué onda, banda? Bueno, antes que nada, espero que el temblor los haya agarrado vestidos. Bueno, México, la Ciudad de México es una zona sísmica, entonces pues hay que adaptarse, ni pedo. Y, digo, esta vez no me tocó allá, pero cuando me tocó cabrón. Pero bueno, pues no hay pedo, no hay falla, aquí seguimos. Afortunadamente no hubo pérdidas, o al menos hasta donde he recibido noticias no hubo pérdidas. Y pues, a seguir con la vida. Y esto es, una vez más, su programa Lecturas para Trapear. En esto que es La Llamada de Cthulhu. En su segunda sección, que es el relato del inspector Legras. La segunda parte. Y esta vez, en esta ocasión, estamos escuchando a un querido amigo mío, el postdoctor Alberto Alcará. Y bueno, si no es por el momento, seguimos aquí con las lecturas. Así que agarre bien ese trapeador mientras empieza a disfrutar de esta lectura de la gente con la fobia a los mariscos. El relato del inspector Legras, parte 2. Estos datos recibidos con incertidumbre y asombro por los presentes probaron ser de especial interés para el inspector Legras, que comenzó de inmediato a acosar con preguntas al informante, ya que había copiado y tomado nota de un ritual oral escuchado a los adoradores del culto de los pantanos que sus hombres detuvieron. Suplicó al profesor que recordase lo mejor que pudiera las sílabas que anotó en su conversación con aquellos diabólicos esquimales. Lo que siguió entonces fue una exhaustiva comparación de detalles y un momento de pavoroso silencio, cuando el detective y el científico llegaron a la conclusión de la práctica identidad de la frase común a aquellos dos rituales diabólicos pertenecientes a mundos tan diferentes y distantes entre sí. Lo que cantaban a sus ídolos gemelos, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Luisiana, era, en esencia, algo muy parecido a esto. Las divisiones entre palabras se han supuesto en base a los cortes que tradicionalmente se hacían en la frase al cantarla en voz alta. Tunglui, Nglgnaf, Cthulhu, Relie, Ngagnar, Fachan. Legras tenía algo a su favor frente al profesor Webb, ya que en varias ocasiones sus prisioneros mestizos le habían repetido lo que los viajeros oficiantes les contaron del significado de estas palabras. El verso se traduciría por algo parecido a esto. En su morada de Relie, el difunto Cthulhu espera soñando. En ese momento, en respuesta a una exigencia urgente y generalizada, el inspector Legras relató de la forma más completa posible su experiencia con los adoradores de los pantanos. Un relato que mi tío, tal y como puedo ver, consideró de una profunda trascendencia. La historia participaba de los más locos sueños de mitómanos y teósofos, y demostraba el asombroso grado de imaginación cósmica poseído por aquellos mestizos y parias, algo que era lo que menos se hubiera podido esperar de ellos. El día 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans fue llamada a acudir con urgencia a la región pantanosa y lacustre al sur de la ciudad. Los ocupantes ilegales de la zona, en su mayoría primitivos, pero lamentables descendientes de los hombres de Lafitte, eran presa de un terror absoluto debido a algo desconocido que les había acercado en silencio durante la noche. Al parecer, se trataba de vudú, pero un vudú de un tipo más terrible,
del que jamás habían llegado a conocer. Y algunas mujeres y niños habían desaparecido, desde que el maléfico tamborileo comenzó su incesante golpeteo a lo lejos. En el interior de los negros y embrujados bosques por los que ninguno de los colonos se atrevía a aventurarse, había gritos demenciales y angustiosos chillidos, cantos que lavan la sangre, y danzantes llamas endemoniadas. Y según añadió el aterrado mensajero, la gente no podía soportarlo por más tiempo. De ese modo, un destacamento de 20 policías, repartidos entre 2 carruajes y un automóvil, emprendió la marcha en las últimas horas de la tarde, con el tembloroso colono haciendo las veces de guía. Se apearon al final del camino transitable, y durante kilómetros chapotearon en silencio a través del terrible bosque de cipreses, al que la luz del día nunca llegaba. Feas raíces y maléficas lianas de musgos de Florida les acosaron, y de vez en cuando los montones de piedras enmohecidas o los restos de paredes putrefactas intensificaban, con su sola insinuación de unos pobladores tan morbosos, una sensación depresiva que cada árbol malformado y fangoso calvero contribuía a crear. Al rato se divisó el asentamiento de aquellos colonos, no más que un miserable montón de cabañas, y sus histéricos moradores corrieron a piñarse alrededor del grupo de policías que portaba faroles que se balanceaban. El apagado ritmo del tamborileo resultaba ahora levemente audible, muy a lo lejos, y algún alarido aterrador llegaba a ratos cuando el viento cambiaba de dirección. Un brillo rojizo parecía también filtrarse a través de la pálida maleza, más allá de las interminables avenidas del bosque nocturno. A pesar de tener aún miedo a quedarse solos de nuevo, los aterrados colonos se negaron en redondo a avanzar un solo palmo más en dirección a aquella escena de impía adoración. De modo que el inspector Legras y sus 19 colegas se internaron sin guía alguno entre negras arquerías de horror por las que ninguno de ellos había pasado con anterioridad. El área en la que ahora se adentraba la policía había tenido siempre mala fama. Era prácticamente desconocida por el hombre blanco, y en absoluto transitada por éste. Había leyendas que apuntaban a un lago oculto, jamás visto por ojos mortales, en el que habitaba un enorme y amorfo pólipo blanco de ojos luminiscentes. Y los colonos cuchicheaban acerca de unos diablos con aspecto de murciélago que saltaban volando de cavernas en el interior de la tierra para adorarlo a medianoche. Los colonos afirmaban que aquello había estado allí desde antes de D'Iberville, desde antes de la Salle, desde antes de los indios, e incluso antes que las saludables bestias y aves que poblaron esos bosques. Aquel era un ser de pesadilla en sí mismo, y su sola visión suponía la muerte. Pero también hacía soñar a los hombres, y por esa razón estos sabían lo suficiente como para mantenerse lejos de él. La orgía vudú estaba teniendo lugar en los márgenes de tan temida zona, pero eso era ya lo suficientemente malo de por sí. Es posible, por lo tanto, que el lugar de la celebración hubiera aterrorizado más a los colonos que a los escalofriantes sonidos e incidentes. Solamente la poesía o la locura pueden hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres de Legras a medida que se abrían paso por el negro pantano hacia el rojizo resplandor y el apagado sonido de los tambores. Existen rasgos vocales propios del ser humano y rasgos vocales propios de las bestias, pero resulta harto horrible escucharlos uno cuando la fuente de la que proceden debería producirlos los otros. La furia animal y el libertinaje orgiástico se azotaban el uno al otro hasta alcanzar cotas demoníacas, en medio de un éxtasis de aullidos y graznidos que desgarraban aquellos bosques nocturnos y reverberaban por toda su extensión como si se tratase de tormentas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando,
Aquel ulular sin orden ni concierto se detenía. De lo que parecía ser un coro bien orquestado surgían roncas voces entonando en sonsonete aquella horrible frase o ritual. Ungliu, Unglugnaf, Cthulhu, Relie, Ungagnagl, Suktan. Entonces fue cuando los hombres, habiendo ya alcanzado un lugar donde la vegetación era menos frondosa, se toparon de repente con la visión del terrible espectáculo. 4 de ellos se tambalearon, uno se desvaneció, y otros 2 profirieron un desquiciado grito, que afortunadamente fue enmudecido por la furiosa cacofonía que procedía de aquella orgía. Legras echó agua de los pantanos en la cara de un desmayado, y todos se quedaron allí, temblando, de pie, casi hipnotizados por el horror. Bueno, y con eso terminamos por hoy. Another Day, Another Dollar. Acabamos de escuchar la secuencia aureata para la lectura, y esto lleva por título Piezas Terrícolas. Recuerdo, pues, es obra de el postdoctor Beto Alcalá. Pueden buscar su música en SoundCloud, como también voy a tratar de poner los links para la de Carlos Arellano, que salió en la lectura pasada. Y bueno, pues sin más por el momento, pues aguas con las réplicas, porque pareciera que no, pero aún se siente medio cabrón cuando uno se empieza a relajar un poquito después del terremoto fuerte y empieza a sonar otra vez la alarma sísmica. Para los hijos de puta que ponen la alarma sísmica en su carro y van recorriendo la ciudad, váyanse mucho a la verga. Está bien culero, neta. Y he visto gente que le avienta cosas a esa gente. Pero bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque no sé si alcanzan a escuchar, pero ya empezaron aquí los taladros y la sierra eléctrica. Así que bueno, todo por hoy. Lecturas para trapear y chao. Nunca un 7 me voy a sacar. ¿Por qué no ponen 7 por bailar en la escuela? Nunca un 7 me voy a sacar. ¿Por qué no ponen 7 por bailar en la escuela?